nosotros y ha sido de gran bendición para nuestra vida. Gracias, hermano. Buenos días, hermanos. Pues es un gusto compartir la palabra, una reflexión sobre estas fechas. Y les voy a pedir de favor si abren su Biblia, vamos a tener nuestro texto base en Tito. Vamos a estudiar el capítulo 3 de los versículos 1 al 8. Bueno, mientras buscan, les platico un poco el contexto de este libro. Bueno, el apóstol Pablo le escribe a Tito. Tito era el pastor que presidía en la iglesia de Creta. Y bueno, ¿cuál era la situación de Creta? Bueno, Creta era una ciudad griega muy inmoral, era una isla. Pues de hecho, en lo que era ese mundo del Imperio Romano, todo lo que era inmoral, injusto, deshonesto, lo resumían en el gentilicio cretense. Entonces era pues decirte que eras cretense era como decirte pues que eras injusto, inmoral. Entonces pues era el contexto en el que se desenvolvía la iglesia que estaba en Creta, y vamos a ver las instrucciones que Dios le da a los creyentes de esa iglesia. ¿Ya tienen el texto? Bueno, lo voy a leer. Tito 3, del 1 al 8. Entonces, las instrucciones que le dé el apóstol Pablo a Tito. Recuérdales a los hermanos de la iglesia que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Bueno, hermanos, vamos a hacer una oración y a comenzar. Señor, te damos gracias por este día que tú nos diste, gracias por tu misericordia, por el amor que nos tienes, porque podemos venir a adorarte y aprender de ti, Señor. Te pido que tomes el control de este tiempo, de la luz, del internet, Señor, y sobre todo que en esta fecha, pues, lejos de lo que se vive, del frenesí, del consumismo, de Padre, perspectivas erróneas de lo que es la Navidad, Señor, pues agradecer que nosotros sabemos cuál es el verdadero motivo, cuál es en dónde se centra nuestro gozo, Señor, y Padre, pues el compromiso que adquirimos al conocerte. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, hermanos, vamos a ir estudiando estos pasajes y vemos en la primera parte, en los versículos del 1 al 2, pues recordar y que debemos de sujetarnos a los gobernantes y autoridades y estar dispuestos a toda buena obra. En resumen, un nuevo estilo de vida, o llevar a cabo un estilo de vida basado en sujetarnos a las autoridades, a nuestros gobernantes, a no difamar y a no ser pendencieros, sino amables, mostrando mansedumbre. Entonces, no sé si me puedes poner la primera diapositiva. Vamos a ver 6 acciones que Dios nos manda a poner en práctica para mostrar nosotros que somos creyentes el nuevo nacimiento que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo. Bueno, la primera, pues vemos la sujeción a las autoridades.
Entonces, pues recordemos que aquí esta ciudad era bastante inmoral, era deshonesta, pues también era una ciudad, un lugar que se destacaba porque ahí habitaban muchos mercenarios. Entonces, pues en algún conflicto bélico, pues iban allá, no era gente que pues mataba casi por placer. Entonces era difícil para los hermanos de la iglesia de Creta, pues sujetarse y obedecer a las autoridades. Entonces, pues la palabra sujeción en la sociedad de hoy en día u obediencia, pues es algo que puede causar escozor, ¿no? Pues puedes pensar que te están coartando tu libertad, que por qué vas a obedecer algo que alguien ya dictaminó que tú tienes que hacer. Y bueno, a lo mejor nosotros pensamos, sí, pues una de las primeras ordenanzas es ser un buen ciudadano. Pues ahí tenemos las imágenes, ¿no? Obedecer las señales de tránsito, ¿no? Cómo manejas, cómo te conduces. A lo mejor pues cuando hay mucho tráfico, pues mucho calor, pues cómo se pone tu humor, ¿no? Otra de las cosas, pues, ¿qué tal te comportas en los lugares públicos? Los cuidamos, los mantenemos limpios, hacemos un uso correcto. Y otra, pues, también el pago de nuestros impuestos. ¿Cómo estamos, no? Si pagamos impuestos o buscamos alguna manera, algún mecanismo de evitarlos, de brincárnoslos de manera injusta. Otra también, el soborno a nuestras autoridades, ¿no? Quizá a lo mejor tienes que hacer un trámite, te detuvieron, y pues la forma fácil de salir en lugar de enfrentar la justicia, como dice la ley, de sujetarse pues a las leyes que nos rigen, pues buscas algún soborno, ¿no? Que te adelante un trámite, que te libere de una culpa, de alguna responsabilidad por no obedecer o no sujetar. Y bueno, también es una de las primeras indicaciones, ser un buen ciudadano, ser un ciudadano útil. Como creyentes tenemos esa obligación y ese mandamiento. La siguiente, porfa. Ahora estar dispuestos a toda buena obra. Aquí también a lo que se enfoca este libro o el contexto es a todo lo justo y a lo moral. ¿Por qué? Porque estaba en una ciudad donde lo típico, lo común era ser deshonesto e inmoral. Entonces, pues lo justo para nosotros, Dios analiza tu vida, ha puesto cosas para que tú administres un trabajo, una familia, un hogar, las relaciones que tienes con las demás personas. Entonces, pues es eso, ser justo en un salario que percibes. ¿Por qué? Porque somos mayordomos y todo es del Señor. Entonces, pues aquí también vemos el ejemplo de cómo estamos administrando nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro trabajo. A lo mejor pues en tu trabajo tú tienes un puesto de cierta autoridad. Entonces quizá pues cómo estás tratando a tus subordinados. A lo mejor pues tienes un comercio, tienes clientes, cómo los estás tratando, eres justo o tratas de engañarlos, de salirte con la tuya, de tener a lo mejor hay una ganancia deshonesta con mecanismos muy sutiles, ¿no? Entonces pues esto también en el estilo de vida que nos marcan los versículos del 1 al 2, tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, pues sí, la buena obra tiene que estar orientado a lo justo y a lo que es moral y correcto. Y aquí también, pues bueno, rechazar toda inmoralidad, ¿no? Pues vemos aquí al muñequito que está rechazando algunos vicios, pero también puede ser otros hábitos pecaminosos bastante sutiles que rompen la relación que tenemos con Dios o estorban. Entonces, pues puedes pensar a lo mejor algo, algo más delicado, no tan grave, pero que sí, que te cuesta dejar. A lo mejor nos gusta despertarnos tarde o nos cuesta levantarnos y a lo mejor por eso dejamos de hacer cosas, ¿no? Pero ¿qué? Lo que queremos es darle, pues no sé, gusto a nuestra carne, ¿no? Y por darle ese gusto, pues dejamos de cumplir responsabilidades que debemos atender. Entonces, con la siguiente, David. Bueno, ahora viene también que no debemos difamar. Y aquí pues también bíblicamente la palabra difamar
incluye también, bueno, abarca lo que es el significado de blasfemar. Entonces, por eso vemos las actitudes que tenían los fariseos con nuestro Señor Jesucristo, cuando pues Él vino a cumplir toda la ley, ¿no? Estaban en la administración de la ley y la vino a cumplir, y los fariseos al ver, pues, aún sabiendo que tenía razón, hablaban mal de Él. Entonces nosotros como creyentes, pues tenemos, no es que separemos las cosas, pero tenemos relación en nuestra iglesia local y a lo mejor en tu trabajo, en tu colonia, en la calle, pues tenemos relaciones con distintas personas. Entonces, pues aquí también a lo mejor hay una persona en el trabajo, donde te mueves, los lugares que frecuentas para tus actividades, que a lo mejor no te cae muy bien y le pusiste un apodo. Cuando alguien, pues no sé, la critica, pues tú te unes a esa crítica. A lo mejor pues tiene algún rasgo físico, pues que tú se lo señalas para hacerla sentir mal, lastimarlo, eso pues no lo debemos de hacer. Y otra también a nuestras autoridades de la iglesia local. A lo mejor pues en alguna enseñanza, en el convivir, hubo algo que no te pareció de ellos y quizá, o sea, ellos quizá expusieron la enseñanza con razón, no te pareció, te tocó alguna fibra, y en lugar de ser humilde, aceptar y tratar de cambiar con base en la palabra, pues hablas mal de él, no te dejó entrar a algún ministerio o algo, pues es ¿sí? Empezar a difamar, a hablar mal de él, tratarlo de ridiculizar o pues reducir su autoridad a través de comentarios. Entonces la próxima diapositiva. Y ahora, no ser pendencieros. A lo mejor, pues, no sé, no te has peleado en la calle, pero también esto tiene que ver con mucho que tan dispuesto estás tú a evitar los conflictos. Y la resistencia, por ejemplo, en pues, en tu casa, si eres en un matrimonio, ya seas el esposo o la mujer, pues, cuando hay algún desacuerdo, ¿cuál es el papel que tomas? No, pues no me va a cambiar de lugar, no va a cambiar mi opinión, yo voy a sentarme en este lugar, en mi posición, y no voy a cambiar. Aún así tenga razón, me explicas las razones, ¿por qué? Por mi orgullo. No cambio, y entonces eres una persona que se resiste, o sea, también como hijo, con tus padres, ellos pues tienen mayor experiencia, te exponen razones de, oye, ¿sabes qué? Pues esta amistad no te conviene. Entonces, pues tú en lugar de hacerles caso, de aceptar su consejo, de analizarlo, de obedecerlo, pues respondes. Entonces, pues no es tanto que te pelees en la calle o seas peleonero, pero sí la disposición que tienes a tener conflicto. Entonces, lo que debemos de tener, pues esa sabiduría, pues, sabes que si va a haber un conflicto, pues mejor le rehuyo, ¿no? Si tengo un comentario que va a lastimar, que aunque sé que tengo razón, va a lastimar, pues abstenerse. Entonces ese es, digamos, de los puntos medulares. ¿Por qué? Porque estos no van a salir cuando las situaciones estén bien, sino son cualidades de carácter de nuestro Señor Jesucristo que las tenemos que poner en práctica en momentos difíciles, en momentos de conflicto, en momentos en donde las cosas pues no marchen muy bien. ¿Por qué? Hay una de las cosas, ¿no? Es una cuestión, que nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, pues igual en el mundo, pues si no pasa nada, si no hay conflicto, si no se toca ningún interés, pues todo va a estar, digamos, relajado, normal, bien. Pero ya cuando hay un problema es donde aflora nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, si no eres pendenciero, hay algo que te molestó, a lo mejor tenemos este conocimiento, pero ¿cómo vamos a reaccionar, no? Es nuestra reacción. Entonces, por eso es lo que nos manda el apóstol Pablo a través de Tito, ¿no? Que debemos estar dispuestos a toda buena obra. Y vamos a ver más adelante que esto no va a depender de nosotros o de nuestra convicción o nuestra capacidad o nuestras ganas de hacer buenas cosas. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora, dentro de este estilo de vida, pasa que, el contraste.
que debemos ser amables. Entonces aquí la palabra amabilidad también involucra dentro de su significante de lo que pues le da justamente la acción a la amabilidad es la capacidad de indulgencia, la capacidad de perdonar, ser de un carácter suave, de un trato dulce. Entonces por eso vemos aquí a una persona pues, abrazándose, perdonando, y también es que aunque tú de manera justa puedas acusar a alguien, pues no lo hagas. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa reprensión, ese castigo, pues lo va a lastimar, ¿no? O sea, ese rigor lo puede herir. Y a lo mejor es alguien que conoces de tu familia, de las personas con las que convivas, que sabe que eres cristiano y lo puedes alejar. Entonces, en lugar de dar ese rigor, pues tú extiendes tu mano y tienes esa capacidad de perdón y de flexibilizar tus razonamientos. ¿Para qué? Para que lo ganes, para que tengas esa suavidad, ese trato con él. De eso se trata, es la acción que describe, la acción bíblica de que describe la amabilidad. La siguiente, porfa. Y ahora también viene lo que es la mansedumbre, que es un acto similar. Aquí podemos recordar pues la ternura, ¿no? del Señor Jesucristo con pues un cordero a lo mejor rebelde. Y recordemos, ¿no? Lo de la mujer adúltera, que la ley decía que pues por adulterio ya debía de ser apedreada. Pero ¿cómo actuó nuestro Señor Jesucristo? Misericordiosamente. Y recordemos Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, aunque tiene toda la autoridad para hacerlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, pues, en eso es mostrarse mansedumbre. Y vemos, es un estilo de vida basado en buenas obras que nos manda el Señor Jesucristo. Ahora, analizando los versículos, el versículo 3, vemos un estilo de vida completamente diferente. Y nos recuerda nuestro estado antes, o un estilo de vida diferente que a lo mejor teníamos. Dice, porque nosotros también en otro tiempo, y describe 7 características, ¿no? Éramos insensatos, rebeldes, extraviados aquí en ideas, en opiniones, esclavos de concupiscencias y deleites, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces es un estilo de vida totalmente diferente que pues algunos teníamos. Y aquí pues paso al evento que cambió nuestra existencia, o espero que haya cambiado tu existencia, por el cual vemos las buenas obras, como dije en algún momento, no es propio de nosotros. O sea, podemos apreciar la bondad, pero digamos, no es que tengamos una motivación, tengo una motivación muy grande a actuar el bien, a ser buen ciudadano. ¿Por qué? Porque si es puramente de nosotros, en algún momento nos vamos a cansar. ¿Y por qué? Porque la Biblia describe estas 7 características. Hemos sido necios, hemos sido rebeldes, hemos tenido ideas totalmente erróneas, hemos sido esclavos de hábitos pecaminosos, de deleite, de darle gusto a nuestra carne, pues de envidiar y de aborrecer, o sea, de que le haces el fuchi a tu prójimo, no por algo, porque no te cae bien, y pues también de guardar rencor. Entonces lo que pasó aquí, y vemos, llevamos una parte, digamos, del mensaje, y que se relaciona mucho con las fechas que estamos celebrando. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora este evento del lavamiento de la regeneración es un nuevo nacimiento. Entonces cuando tú aceptaste
a Jesús como tu Salvador, pues Él te dio un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza, a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, pues recuerda, ¿no? A lo mejor ahorita pues celebramos o el mundo celebra, toda nuestra sociedad celebra pues la Navidad. De manera intelectual pueden tener un conocimiento de pues quién es Jesús. Pero en enero pues se enfrentan a las deudas, quizá ya se les acabó pues eso de tratar bien a los demás, ya se pasó esa emoción, ese frenesí. Y ahora ya te encuentras otra realidad, no sé, las deudas, pues sigues teniendo intelectualmente quién es Jesús, pero ni siquiera pues cómo se relaciona Él con tu vida. En cambio nosotros sí, y fue un acto del Espíritu Santo. Entonces recuerda esa fecha donde naciste de nuevo. ¿Y qué ocurrió? Ocurrieron dos cosas interesantes, maravillosas, y pues estudiando este pasaje, imagínate, ¿no? Los pastores, los magos, los sabios, que reconocieron que Él era el Mesías prometido. A lo mejor tú dices, ay, cómo me hubiera gustado vivir ese evento, ¿no? Vivir en esos tiempos de ver a nuestro Señor Jesucristo o haber presenciado su ministerio que Él hizo cuando vivió entre nosotros. Pero aquí ocurre algo maravilloso para nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mismo mora en nosotros y nos da esa nueva naturaleza y esa capacidad para llevar un estilo de vida basado en buenas obras. Entonces, el Espíritu Santo es el mismo Dios, el mismo Jesús en toda su plenitud, habitando en ti, habilitándote para que vivas este estilo de vida. Y a través de esto, aquí hay algo interesante, porque dice que Dios nuestro Salvador manifestó su bondad. Entonces, la bondad, pues qué bonito, ¿no? Podemos pensar en muchas cosas, pero buscando el significado más profundo, parafraseando el significado de esta palabra, son acciones de servicio, una serie de acciones de servicio. Y lo leíamos, ¿no? Teníamos esa lectura en Filipenses 2 del 5 al 8, el cual siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo para hacerse en forma de nosotros. Entonces ese es un acto de servicio, ¿no? El Señor pues vino en esa forma, o sea, siendo el verbo, nos dice Juan 1 que Él era el verbo, el logos, la verdad suprema en la cual se fundamentan todas las cosas, se humilló, se hizo carne, ¿para qué? Para llevar a cabo, cumplir la ley y al final de cuentas, pues, llevar a cabo ese sacrificio para regenerarnos, ¿no? Para que confiando en Él, pues, en ese sacrificio pudiéramos regenerarnos. Así es. Entonces dice que nos justificó, nos colocó en una posición de justos sin siquiera hacerlo y nos hizo herederos de la vida eterna, de esa cualidad que Dios tiene, que pues trasciende el tiempo, ¿no? Entonces esa cualidad de la vida eterna pues Dios nos las da y fue por puro amor y por pura misericordia, mostrado a través de actos de servicio. Ahora, dice, para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahora, esto es algo interesante también. Dice, palabra fiel es esta, y en esas cosas quiero que insistáis. ¿En qué? En el estilo de vida, ¿no? O sea, y si se dan cuenta, pues estas 6 características, 6 acciones, pues revelan cualidades de carácter que Jesucristo tuvo en su ministerio en la tierra. ¿Por qué? Porque fue paciente, porque fue amable, porque no difamó, porque fue bien ciudadano, porque pagó sus impuestos. Y ahora algo también, si vemos, pues nosotros cómo vamos a mostrar a Jesucristo al mundo es a través de actos de servicio. Y tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nos lo dice en esta parte, palabra fiel es esta, en estas cosas, en las buenas obras, quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios, los que tienen plena confianza
que a través de Jesucristo acceden a la vida eterna y restauran una relación con Dios, procuren ocuparse. Ahora la palabra ocuparse, viene del griego priostemi, que también significa gobernarse, y gobernarse con base en un patrón ya establecido. Y ese patrón actúa como una guía, como un modelo de orientación. Y es lo que nosotros como creyentes ponemos en marcha. ¿Para qué? Para que con nuestros actos de servicio, nuestra manera de comportarnos y sobre todo en situaciones difíciles y en conflicto, mostremos cualidades de carácter de nuestro Señor Jesucristo. Dice, entonces debemos ser gobernados por ese patrón, por el patrón del gran varón que sirvió, que puso en práctica buenas obras. ¿Para qué? Para dar a conocerlo a los demás. Y la parte como acaba el versículo, dice, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces son buenas y útiles porque prestas un servicio a las personas que te rodean en tu familia, en tu trabajo, en la calle, en todas tus interacciones que tengas. Entonces, pues no sé, cuando has recibido algún servicio, un acto de alguien extraño en la calle, ¿cómo te sientes? Entonces, es a lo que pues el apóstol Pablo le recordaba a través de Tito, a la carta a Tito a la iglesia de Cuevas. Recuérdeles que ser un buen ciudadano a través de actos de servicio, no motivados porque seas muy bueno, seas una estrella, seas una maravilla, sino por la nueva naturaleza que tienes a través del Espíritu Santo que ha sido derramado en ti de manera abundante. ¿Por qué? Porque esto sirve a los hombres y es útil y muestra el carácter servicial de Jesucristo. Ahora, hermanos, pues ya como conclusión, el practicar estas buenas obras pues depende mucho de la disposición de nuestro corazón a la palabra de Dios. Va a incomodar nuestra carne. ¿Por qué? Porque a lo mejor sacrificar tu orgullo, a lo mejor tú tienes un muy buen argumento que lo quieres soltar y con eso vas a aplastar a la otra persona, pues prefieres guardártelo. Eso incomoda a tu carne, es morir a nosotros mismos muchas veces. Y otra, pues es un mandamiento, ¿qué? Y una forma práctica que a través de actos de servicio podemos mostrar quién es el Señor Jesucristo. Entonces, pues a lo mejor ahorita vas a pasarla con familiares, a lo mejor con ellos, con alguno no te llevas muy bien, a lo mejor llevas algún platillo, alguna comida y no hacen un buen comentario. Entonces, pues ahí hay que poner en práctica ser amables, contestar con mansedumbre. Quizá a lo mejor tú le vas a contestar, pero ¿sabes qué? Pues no debo ser pendenciero. Recordar que a través quizá de incomodar nuestra carne y servir, quedarnos callados o dar esa respuesta suave cuando debiera ser dura o áspera, pues es una cualidad de nuestro Señor Jesucristo. Pues bueno, hermanos, pues espero que se lleven esta palabra en su corazón y pues termina el mensaje. Gracias.